has preguntado dónde adquirir lo último en videojuegos, Funko Pop, Van Presto y mangas? En Mato Games tenemos un mundo geek dedicado para tu entretención. Contamos con gran variedad de productos los cuales puedes pagar de forma rápida y segura, además de contar con envíos a todo Chile en menos de 24 horas. Acá pueden encontrar el mejor precio de lanzamiento del FIFA 23 y si quieren reservar en físico el God of War Ragnarok, el Pokémon Scarlet y Violet, el Bayonetta 3 por supuesto, Call of Duty Modern Warfare 2 y Sonic Frontiers, la idea es reservarlo acá en Mato Games. Sígalos en Facebook e Instagram y a través de su nueva y mejorada página web. No se queden atrás, vive la experiencia de jugar, coleccionar, leer y crear múltiples realidades al alcance de un clic. Y ahora, vamos con el video. Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de Efecto Cabros Chicos, esa sección en la cual revivimos esas películas a las que nos exponíamos cuando pendejos para al unísono decir ¡ah, verdad, po! Esa película culiá. El día de hoy vamos a hablar de las clásicas Creepshow de los años 80. Y digo las clásicas porque aparte de las primeras dos hubo una tercera parte donde no estuvo involucrada ninguna de las personas de las primeras dos películas y es por ende una atrocidad de película que ni siquiera merece ser llamada Creepshow. También hay una serie producida por Shudder, un servicio de streaming hasta ahora netamente gringo que ha sacado productos bastante buenos relacionados al mundo del terror, como lo son las secuelas de VHS, que de hecho creo que ahora pronto se estrenaba otra. Pero de esa serie en particular de Creepshow no vamos a hablar hoy porque eso puede servir para un video futuro, ¿cierto? Para el siguiente mes de octubre. Un poquito de contexto nunca está de más, así que viajemos a los finales de los años 40. Antes del televisor a color y ridículamente lejos de los avances que tenemos hoy en día, donde por razones obvias, uno de los más grandes rubros era el del cómic, los cuales eran consumidos principalmente por los más jóvenes. A pesar de que se consideraba como un medio algo infantil, con el paso del tiempo comenzaron a surgir algunas historias mucho más maduras que los Batman, Superman, Aquaman, Redman, no se comparan con el Chupacabra. En 1948 el Dr. Frederick Wartham publicó un par de estudios relacionados a la psicopatología de los cómics y los efectos nocivos que estos podrían tener en los niños, resultando en la creación del ACMP o ACMP o Asociación de Editores de Cómics, quienes funcionarían como hoy funciona la ESRB para los juegos y el CARA para las películas. Las directrices de este ACMP, tal como pasa con las advertencias en las cajetillas de cigarrillos, probaron ser ineficaces, porque a pesar de esta calificación no existía un apoyo gubernamental que realmente regulara el acceso de estas historietas a gente que considerara muy joven para consumirlas, lo cual incrementó la paranoia de los papás pensando que este tipo de revistas cómicas son del diablo, pervienten a los niños. Luego el ACMP o ACMP, empezaría a ir contra publicaciones de ciencia ficción y a cualquier idea que fuera levemente progresista. Judgment Day, una historia que evidenciaba lo ridículo de la segregación racial, lanzado a principios de los 50, casi fue censurada por este grupo, muy a pesar del Dr. Frederick que era muy pro equidad racial, por lo que muchas casas editoriales trataron de alejarse de esto de la ACMP y por lo mismo bajar el tono de sus historietas. Entre las historias más vilipendiadas por casi toda la sociedad de los años 50 estaban los cuentos de la boda del terror y también claramente los cuentos de la cripta, la cual años después sería adaptada en una exitosa serie de televisión. Estos cómics hoy en día no son la gran cosa, con historias que se contaban en un puñado de planas, pero que no dejaban de ser interesantes para quienes la consumían. Hay algo muy bonito que existe en estos cómics, un arte casi perdido a estas alturas, que es la figura del narrador. Cuentos de la cripta, por ejemplo, tal como la serie de televisión que saldría años después, era presentado por un personaje que venía a introducirte a estas historias que eran parte de su fina colección personal. El medio escrito permitía la interacción con los lectores e incluso el guardián de la cripta activamente te pedía que le escribieras si es que te estaban gustando las historias, una manera quizás de replicar a aquellas voces que decían que esto era veneno para los niños. Creepshow, la película, es un claro homenaje a esta historia. Ahora en el 2022 me divertí mucho pausando los planos que mostraban este supuesto cómic y leyendo los juegos de palabras y otras introducciones que el personaje nos tenía. La película en los 80 entendía que a pesar de que a los años de los 80 esto ya era como algo infantil, aún así tenía un encanto que hasta el día de hoy no se pierde, creo yo. Tal como se estila con estas películas que recopilan cuentos, tenemos una historia que es la historia base que envuelve o que nos da el contexto de por qué estamos viendo estas mini historias en el cine. Fiel al lenguaje de la época, tenemos a este niño que paradójicamente es hijo de Stephen King, siendo castigado por su papá que está terrible enfermo de ver a su cabro chico leyendo pura mierda, por lo que le bota el cómic a la basura, dándonos acceso a la primera de las 5 historias. Antes de eso sí, permítanme referirme a este rasguño que tiene acá el cabro chico, se ve súper mola. Y la tiene antes de que le peguen, por...
Partamos con la historia del Día del Padre. Originalmente iba a ser una historia que transcurría en el Día de la Madre, pero Stephen King, quien escribió esta historia, ya tenía una historia del Día de la Madre, así que dijo, hagamos algo distinto. La historia, algo cliché ya para el 2022, cuenta de una familia de mucho dinero que no se tiene muy buena incluso, juntándose a regañadientes a honrar para el Día del Padre a un viejo culiao que en realidad ni siquiera merece ningún tipo de cariño o trato especial. Lo que más se destaca de Creepshow, y sobre todo en este cuento por sobre los otros, es la estética comiquera cincuentera que tiene el corto, con estos fondos casi calcados de lo que vendría siendo un cómic de esta índole, y este arte que puede parecer súper B y ahora no causa ningún sentimiento relacionado al terror quizás, pero yo lo encuentro muy lindo, ¿eh? No deja de ser admirable. Y esta no es la única historia que causa esto. Para quienes no han visto la peli y no se van a dar la paja de descargarla tampoco, resulta que el papá de Bedelia le mató al pololo, causando que Bedelia matara a su padre, sumándolo ahí en una depresión, no tanto por haber matado a su padre, sino que por además quedarse sin el amor de su vida, por culpa del viejo culeado. Siempre creí cuando chico que este viejo culeado volvía a la vida como zombie porque esta vieja le derramaba Jim Beam encima. Me parecía algo más bonito que el viejo simplemente decidiera volver como zombie en esta ocasión, siendo que ya se había juntado esta familia en distintos días del padre. Y hoy, casi 30 años después, descubrí que no estaba tan equivocado. George Romero y Stephen King confirmaron que el whisky es conocido por los irlandeses como por ser el agua de la vida, así que... bonito detalle. No tan bacanes son algunas instancias que hoy en día se hacen menos creíbles, pero tiene que ver con la época, sobre todo en lo actoral. Entiendo que este weón se haya caído acá, pero en serio tiene mucho rato como para volver a pararse y arrancar. Ahí faltó quizá un plano así de cómic de, oye, él estaba paralizado, no sé, algo, porque de verdad no entiendo por qué él no se mueve de ahí nomás. La segunda historia protagonizada por Stephen King, de hecho diría que es la más meh de las 5. Stephen King es un guaso que se encuentra un meteorito que al contacto termina convirtiéndolo en una planta gigante y finalmente decide volarse la cabeza. Creo que lo que tira un poco para abajo esta historia es que hay un exceso de chistes y de momentos surreales. O sea, todo Creepshow tiene ese aire a cine B con un amor a la comedia y a lo macabro, pero esta historia siento que abusa de ello, con las actuaciones de Stephen King por sobre todo siendo las más exageradas al punto que es imposible sentir un atisbo de terror siquiera. Paradójicamente me di cuenta de algo en lo que estuve equivocado por casi 30 años. Según yo entendí al final, Stephen King decía antes de volarse la cabeza que puta, ojalá esta vez al menos Diosito lo ayudara y le saliera bien, por lo menos el poder suicidarse, y claro, lo logra y logra suicidarse. Pero después sale en la tele que la condición climatológica seguirá así por mucho más tiempo incluso, lo cual da a entender que puta, toda la humanidad ahora se va a convertir en planta y que Jordi fue solo el primero. Yo originalmente entendí este final como que esta weá de las plantas le había ocurrido a él por un extraño suceso climatológico y que ahora había pasado, ¿cachai? Que este weón se mató siendo que no había para qué matarse y que él no se enteró que eso le pasó a todo el mundo por ser un guaso que vivía ahí tan a la mierda de todo el mundo. Y pensaba esto porque, como hablábamos de los cómics y de las otras adaptaciones de películas similares, el recurso de usar la mala cueva como un aspecto del terror ocurre siempre. Si piensan en capítulos de cuentos de la cripta como The Switch o, no sé, el final de otras historias de Stephen King como La Niebla, van a ver que esto hace sentido. Siempre hay algo como que, oh, pero weón, ¿por qué hiciste eso? ¿Cierto? Pero esta vez no era el caso. La tercera historia, Something to Tide You Over, creo que es mi favorita de todas porque incluye a la leyenda Leslie Nielsen en un papel muy alejado a lo ridículamente cómico por lo que se hizo conocido. Si bien también tiene estos momentos que podrían ser considerados cómicos, como toda la película por supuesto, me parecía el que más lograba dar miedo, al menos a mí en ese entonces. Más que nada por los balazos que salían con agüita del cuerpo de los actores. Recuerdo que era la primera vez en que descubrí este sentido del karma en una película supuestamente para adultos y tal como se decía en esos años, no fuera que el corto particularmente te daba miedo, sino que te dejaba pensando. Un dato gracioso es que se supone que en el final original, este weón del Leslie Nielsen, cuando está llamando a los pacos, después llegan los pacos, él les cuenta la historia de los zombies, los pacos le dicen, ja, estáis terrible curado, y él dice, no, mira, ven todas estas cámaras que tengo en la casa, grabé todo, pone la tele y resulta que se grabó él como planeando el matar a su amante y a su marido y por ende se lo llevan preso, lo tiran a la cámara de gas y el weón dice, puedo aguantar la respiración por mucho tiempo. Ya, ese final lo sacaron, entiendo por qué, porque este final de él, también enterrado en el esperando la marea alta, puta, es mucho más redondito.
The Crate o La Jaula era también una de esas historias que menos me gustaba porque es similar al cuento protagonizado por Stephen King, tiene muy exceso de comedia. Era demasiado lúdico. El personaje principal, quien repetidamente fantaseaba con asesinar a su esposa quien lo maltrataba, recibe una misteriosa caja donde dentro reside un monstruo que se devora a quien se le acerque. De nuevo, no siento que la historia por sí sea mala, pero es que hay un exceso de momentos surreales, de chistes. Este weón piensa que mata a su esposa, la gente lo aplaude. Una vez también, 2, 3, 4, como que empieza a perder un poco el foco. Diría que es el más débil de todos los cortos. El último corto es el único que tiene esta atmósfera como limpia, pura, pulcra. Y a la vez es el más asqueroso. Nos presentan a este viejo que entendemos que es como el re pico, ultra magnate que mira en menos a la gente, despide a gente sin importarle lo que le pueda pasar a dicha gente y en general un mal individuo, una caricatura de mal individuo tal como todos los personajes de Creepshow. Un mal individuo obsesionado con asesinar bichos quienes por algún tipo de justicia divina vuelven a por él a darle su merecido. Un corto quizás muy asqueroso para algunos, pero hey, parte del terror también es evocar asco. Y es el único otro corto que parece ser el que tiene un sentido de justicia o de karma junto con el de Leslie Nielsen. Sé mala persona y cosas malas te van a pasar. No sé si además habrá que contar el final de la historia de este cabro chico con los rasguños mula acá, como que puta después está Tom Savini, sí, ese es él, encuentra como el cómic de Creepshow, descubre que alguien pidió un muñeco vudú y tenemos a este cabro chico así, vengándose del papá, viste, viejo culiao. Pero bueno, ya lo hice. Me gusta Creepshow, siento que se mantiene bien hasta el día de hoy porque tiene lo que estos gringos llaman fun. Es como estas películas que no necesariamente te van a dar terror, como los slasher, pero que son entretenidas. Es como una experiencia, es entrete. Lo pasáis bien. No sabéis si te dio miedo, no sé si te dio cringe, no sé si te dio risa, no sé si todo, pero te es divertida. Sientes cosas. Aún así, siento que claramente no va a encantar a gente que no la vio en su momento o a personas que no puedan apreciar este tipo de referencias lindas a una época ya olvidada. Me gusta el estilo narrativo de los cuentos de Creepshow porque son todas historias que continúan dentro de su viejecía o, como decía mi abuelita, que te dejan pensando. El Día del Padre, por ejemplo, termina con esta escena cuando el zombie finalmente logra obtener su preciada torta del Día del Papá y estos personajes se quedan acá gritando y ahí termina la historia. ¿Qué pasó después de eso? El zombie los mató y también hizo tortas con ellos, o estos locos pudieron arrancar, y al arrancar ellos, ¿qué pasó con el zombie? Se fue a aterrorizar a la ciudad, volvió a acostarse porque ya tenía su torta. Y en la historia del meteorito, todos, absolutamente todos se convirtieron en planta, o solo afectaba a los humanos, o solo a los hombres, o no a los animales. Y este monstruo de la jaula quedó suelto después de que lo botaron al río, así que ¿qué? Está toda la humanidad condenada solo porque este culiao no fue capaz de divorciarse de su esposa. Y hay gente que se reunió a celebrar la muerte de este viejo culiao. Estas historias son bonitas y estos finales son lindos porque no es que la historia haya terminado, sino que el narrador decidió contarnos hasta esta parte nomás. Ahí lo que venga después, puta, piénsalo tú. Y eso que hace que estas narrativas siempre sean refrescantes y muy buenas como para entablar conversaciones. Dado el tremendo éxito que tuvo Creepshow, pronto salió una secuela, obvio, Creepshow 2, la cual tuvo muchos problemas, la cual hizo que no fuera tan popular como su antecesora. Para empezar, bajaron considerablemente el presupuesto en comparación a la primera, lo cual redujo de 5 historias que originalmente iba a tener a tan solo 3. Una de las que cancelaron, El gato del infierno, sobre un tipo al que le pagaban $100.000 por asesinar a un gato, fue luego lanzada en Tales of the Dark Side, the Movie, una película muy similar donde sale la mismísima Debbie Harry, weón, vamos. Puta, el otro cuento se perdió y creo que está bien que se haya perdido, porque weón, ¿se acuerdan ese corto en VHS viral de esos skaters? Ya, una wea así. Debido a esta reducción de presupuesto, la historia base que envuelve y nos da contexto para los cuentos fue reemplazada por una versión animada y es una animación de la perrísima, weón. O sea, esta weá está como al nivel de los celdas de CDI. O sea, mira esta weá. Puta que les bajaron el presupuesto. Y las historias tampoco son tan interesantes como lo fueron los de la primera película, quizás también por el presupuesto, es difícil saberlo. La primera historia, Chief Woodenhead, cuenta la historia de estos viejitos que tercamente se quedaban en este pueblo casi fantasma a vender cositas porque casi todos los del lugar les pedían fiado. Y un nativo americano un día les regala una joya, les dice, weón, tenemos la mansa deuda con ustedes, viejo, si no te pagamos, puta, en 2 años más quédate con esta joya
valen caleta de plata y además significan mucho para mi gente. Y claro, después llegan unos culiados, este weón con esa pésima peluca y el culiado es como nativo americano, pero se nota que es como casi gringo de ojos verdes. Y cogotean a los viejos y los matan, lo cual hace que esta estatua cobre vida para vengar a los viejitos. No es una mala historia para nada, sino que es una historia que no es particularmente de terror, porque de nuevo es como una historia que es justa, te sentís bien al final con esto. Y como les contaba, siento que este tipo de historias funcionan mejor cuando no hay una moraleja o que la moraleja es que el mundo es un lugar más cruel e injusto que la chucha. Si hay que comentar al actor que estaba debajo de este traje, bueno, imagínate, que creo que estaba pero para recagarse de calor la weá y que además costaba mucho moverse, razón por la que la mayoría de los asesinatos ocurrían siempre fuera de cámara o a través de las sombras. En síntesis, no siento que sea un mal corto, este traje que tiene que haber sido como de goma de donde se recagó de calor el pobre actor, se ve muy bacán, weón, para la época y para el poco presupuesto, pero siento que la historia está como algo fuera de lugar, siento que encajaría mejor en algo como de historias fantásticas más que en algo de terror. The Raft, conocido acá en Chile como La Mancha Voraz, porque recuerdo que en TVN, parece, alguien sabrá, esto lo daban como un capítulo por sí solo, como que daban La Mancha Voraz, no daban Creepshow 2 y mostraban la otra weá ni las animaciones, sino que mostraban esto, La Mancha Voraz, véalo hoy. Es mi historia favorita. Y cuando me enteré de lo que pasó detrás de escena, me gustó incluso más. The Raft, o La Mancha Voraz, vamos a decirle, cuenta la historia de estos típicos guanes que se van de vacaciones con unas minitas perros y encuentran un lugar puta súper bacán, alejados de todo. Pero a veces las cosas están abandonadas por un motivo. En términos de arte, este corto intenta ser memorable, dado que en estricto rigor es una historia tal como lo fue The Blob y The Stuff. Oye, otro dato, ¿ustedes sabían que la música de The Blob es la misma weá que usa el Santa Isabel? Santas ofertas de Santa Isabel, para ti, para compartir. Bueno, como les iba diciendo, esta historia cuenta sobre una masa extraña que absorbe a la gente. La persona a cargo del diseño de esta masa se fue a los pocos días de haber empezado producción en esta peli, por lo que tuvo que ser reemplazado por nadie menos que Greg Nicotero, que ustedes lo deben conocer porque fue el que estaba a cargo de los efectos especiales en The Walking Dead. A resumidas cuentas, es un corto muy cruel. Estos cabros culiados que no sé cómo logran prender un encendedor mojado empiezan a morir de manera lenta y dolorosa, absorbido por esta masa que no solo los absorbió a ellos, pero sino que además al parecer a más gente y además los derrite. Y el sobreviviente que, guaja, te gané, maldita cagá. No, mentira, ¿viste? Sea más humilde, amigo. También quedé loco al ver una escena que, como yo veía esta weá muchas veces en la tele, creo que lo cortaron para la tele porque no recuerdo nunca esta parte de esa mina que Ando se dormía y este weón como corriéndole mano, así como, la weá terrible funada. Especialmente recomendable también son todos los problemas que surgieron durante este cuento y que aún así el corto saliera adelante. O sea, si que se vaya el tipo a cargo de diseñarte el monstruo es malo, imagínate que el actor principal se te muera de hipotermia, que es una weá que casi pasó. Resultó ser que este lago estaba ridículamente frío en esta época del año. De hecho, si miráis atento con la reacción de los actores cuando recién entran al lago, nadie está así como, qué refrescante, qué rico, sino que es como, ¡oh, conchetumare! Y de no ser porque pararon la producción un par de días, los actores podrían haberse enfermado seriamente. Pero bueno, eso no pasó. Este último segmento para mí fue una sorpresa. Y creo que se debe a que yo siempre pillaba Creepshow en la tele, como les había dicho, porque sinceramente no recuerdo haber visto este segmento cuando chico. Pero para nada. Investigando por ahí supe que este fragmento originalmente iba a ser protagonizado por Barbara Eden, ustedes la conocen como Mi Bella Genio, pero finalmente no pudo ser y quizás por eso no lo mostraron en la tele. Yo creo que era más un tema de duración. Ustedes los más jóvenes son afortunados de no saber lo que es ver una película cortada en canales de televisión abierta, y no me refiero a cortada como censura, como esta escena de la balsa, Juan, que nunca recuerdo haberlo visto. En síntesis, Creepshow, tanto la primera como la segunda, son películas de su era, que en realidad no creo que tengan algún peso o algún atractivo para personas que no crecieron viendo estas películas o que no puedan verle el encanto a esta combinación de malas pelucas y malas actuaciones. El legado de estas películas perdura hasta el día de hoy. La película se adaptó a un cómic en honor a la peli y no al revés, como suele ser el caso, y su influencia se nota hasta el día de hoy con películas y series que mantienen la misma fórmula. Así que ya lo saben, si quieren revivir esta nostalgia infantil, lamentablemente van a tener que recurrir ahí a un torrent regalón o quizá alguna tienda donde los vendan como en Blu-ray o en DVD, aunque, weón, ¿quién chucha usa DVDs hoy en día? Y esa ha sido la nueva entrega de Efecto Cabros Chicos. Espero que les haya gustado bastante. Si les gustó, compártalo con sus amigos. Usted que está estudiando cine o que le gusta esta weá, vea Creepshow, weón, de verdad, mal no lo vaya a pasar. Solo no esperéis pasar miedo.
Nos vemos pronto para continuar con el mes del terror. Creo que alcanzamos a hacer un videito más, todo depende del editor. Y nos vemos pronto con más Críticas QLS. Tenemos un podcast con mi primo, con mis 2 primos. Hay un canal de juegos, hay un canal de transmisiones. Tengo Instagram, tengo de todo. Eso, suficiente spam. Los amo mucho. Chao, chao.